Sesión 20 de agosto, empezamos. Voy a adaptar una clase de universidad, en realidad, de inteligencia artificial. Voy a reducirla a los conceptos básicos para que entendamos algo que ya es inevitable, más bien hay que acostumbrarse, y es el tema de la inteligencia artificial. Primero, cuando uno va a abordar algo que no entiende, puede hacerlo negándolo. Entonces usted niega algo que no entiende. Al negarlo, el cerebro ordena un poquitito los pensamientos. Entonces, por ejemplo, y voy a hacerlo con algo que tengo por acá a mano, si yo no sé lo que es bronce, entonces voy a negar que esto no es bronce. ¿Qué sí recuerdo que es bronce? Por el color, que es como anaranjadito, y es con lo que están hechos los candados, las llaves, alguna joyería. Entonces, ya en la mente tengo bien ubicado que el bronce es amarillo, y sé que no es bronce porque no es amarillo, o este tono amarillo. Cuando yo quiero saber si algo es plástico, entonces lo reconozco porque puedo identificar algo que no es plástico, como por ejemplo la portada de esta libreta es de cartón. Sé que es un proceso muy sencillo de entender, pero ese pequeño ejemplo sirve para entender cómo funciona la inteligencia artificial. A través del curso hemos visto que la inteligencia artificial la ubicamos en alguna aplicación como por ejemplo la de Google, en la que cuando yo escribo acá cualquier cosa, me empieza a brindar aquel listado de opciones, y esas opciones van a estar, por decirlo así, con la tendencia del usuario, de las búsquedas que hace el usuario, de las cosas que más consume en internet, etc. En el caso del micrófono, el micrófono, pues uno, aunque no se lo vea así, tiene que entender que el celular ha estado escuchándolo por meses a uno, entonces ya reconoce hasta ciertos fallos de los vocablos y los reinterpreta. Entonces yo le dicto a el celular, no, en realidad lo que estoy es brindándole mi voz y la está transformando en texto. Y en el caso de la cámara, pues hace una situación de comparación. Pero entonces volvamos a la definición, que es inteligencia artificial. Si uno analiza qué es inteligente, podría decir que un colibrí es más inteligente que una hormiga. ¿Por qué? Porque el colibrí va de flor en flor buscando y todo, y la velocidad con la que, y he visto que incluso en una verja ahí se queda quietecito y todo, y luego sigue. La hormiga pues tiene solo la función de ir a buscar hojas o pedazos de cosas y llevarlas al... Una hormiga no hace otra cosa diferente, no juega, por decirlo. Un cachorro de mamífero juega, un reptil no. Entonces, esos no podemos decir que uno es más inteligente que el otro, sino que esos son los comportamientos que tienen. Entonces, realmente, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es relacionar cosas y reaccionar ante esas cosas. Si yo pongo una flor de plástico, por muy colorida, llega el colibrí y detecta que no es natural y se va. No se enoja ni se alegra, simplemente se va. Si usted tira una galleta al suelo, rapidito llegan las hormigas porque la detectan y se la comen. Es su naturaleza. No es que dicen, ay, alguien tiró una galleta, quedémonos aquí a ver si nos tiran otra. No. Entonces, eso es lo primero. La inteligencia, entonces, voy a definirla muy rápido. Inteligencia es asociar. En realidad esa es la inteligencia, esta es la base de la inteligencia. Asociar. ¿Asociar qué? Lo que sea, asociar. Entonces, estamos asociando, o sea, estamos relacionando o
juntando mentalmente o físicamente cosas. O sea, estoy creando una correlación, esa es la palabra también, correlación. ¿A qué me refiero con cuando una persona es muy inteligente? Usted es una persona muy inteligente cuando con el mínimo esfuerzo logra algo. O una persona muy inteligente que con un clic y lo logró. Ok. No, no es que sea más inteligente porque lo hace más rápido, es porque asocia cosas y las logra. Por ejemplo muy sencillo que nos ha pasado a muchos que hemos trabajado en mecánica. Estamos sacando un tornillo y se nos quiebra el tornillo, la cabeza del tornillo se quiebra y queda la mitad del tornillo de ancho. Ok, es un problema. Yo tengo que resolver el problema. Entonces tengo que asociar cosas para ver cómo lo resuelvo. Diferentes opciones hay. Desde el que llega con una varilla y le tira un punto de soldadura, espera que se enfría y lo suelta, hasta el que le hace un hueco en el centro, mete un destornillador y lo saca, y un montón. Es más, algunos le hemos dado vuelta a la pieza y terminamos de desenroscar el tornillo. Bueno, de todo, o sea, hay varias soluciones, pero la correlación es asociar, que es lo que estoy haciendo yo. Lo de artificial es muy fácil entenderlo. Artificial viene de la palabra arte, que en realidad viene de un vocablo griego ars, que significa hecho con las manos. Bueno, los griegos decían que solo el humano era poseedor de esa facultad. Claro, hay animalitos que agarran una piedra y quiebran un huevito para comerlo. Entonces están fabricando sin querer una herramienta. O los castores que ponen palitos para hacer una represa para que puedan hacer tanto el nido como comer pescados y todo. Sí, pero están aplicando algo que genéticamente los predispone a hacer eso. No es que van a hacer esa represa con otras intenciones. No es que van con esa herramienta a quebrar un huevito y vamos a intentar con un pedazo de madera y vamos a hacer una balsa. No. Entonces, de ahí donde viene esta palabra ars, significa hecho con las manos. Arte, entonces, se puede desarrollar como la palabra habilidad. Y artificial es hecho por los humanos, o hecho con las manos, o hecho mediante. Entonces, estas tres palabras tienen mucho que ver. Entonces, voy a definirlas. Artificial es que es construido. Construido. Eso es lo que significa artificial, que es construido. Arte es habilidad. Y ars significaba hecho con las manos. Hecho con las manos. En realidad lo que se refería era que era hecho por los humanos. Quizás fue muy fácil explicar de que antes decían, uy, es que ese chablo tiene un arte y podía ser para robar o para lo que fuera. ¿Por qué? Porque es la habilidad que tiene. Es un artista. Un artista es quien tiene una habilidad. Un artefacto es entonces algo que se construye mediante el arte. ¿Ven? Ahí es donde entra en juego este asunto. Hay gente un poquito más sofisticada, por ejemplo, Albert Einstein decía que había más divinidad en el arte que en la ciencia. Hay más divinidad en el arte que en la ciencia. La ciencia descubre, el arte crea. Entonces uno se queda así como, ¡oh! Nunca lo había visto así, pero se viene el asunto de juntar ambas cosas. Entonces ahora sí, las siglas en inglés de inteligencia artificial son estas, Artificial Intelligence, entonces las vemos mucho en la AI, muy pocos periodistas le dan vuelta, le ponen IA, muy pocos en realidad. Esto es lo que significa inteligencia artificial en inglés, pero ya nos hemos acostumbrado a esos vocablos, inteligencia artificial, que son las dos cosas, artificial, porque hay inteligencia natural. De hecho, hay seres, ¿cómo se le llaman? Unicelulares, que muestran mucha inteligencia. Hay sustancias biológicas que muestran mucha inteligencia.
Hay un ejercicio muy interesante que se hace con el aceite de linaza. El aceite de linaza, luego que se extrae hirviendo la linaza, se mantiene en un frasco transparente. Usted guarda la otra mitad bajo la luz, que no le pegue la luz, en una sombra, y el otro lo pone a solearse 2 días. Y resulta que el aceite se oscurece, casi toma que el color de la miel, y el otro está clarito. Ok. Usted hace un tercer frasco con aceite que no ha recibido el color, digamos el sol, y le echa una gota del aceite que sí recibió y se tiñe todo. Le transmite el cambio a todo el aceite. Y él dice, pero ¿por qué? Porque es un cierto tipo de reacción biológica. Entonces entra como una inteligencia natural. Pero hablemos de inteligencia artificial. Para tratar de explicarla es más fácil ponerle esto: dotar de facultades cognitivas. Y esta es la palabra rara de hoy: cognitivas. Ok. A una máquina. Entonces vamos a definir cognitivo. Lo cognitivo, de hecho hemos encontrado esta frase en varias cosas. Cuando usted dice incógnito, es que usted no sabe qué es. Que es algo incógnito, que no sé qué es. Porque esta fracción significa conocimiento. Entonces lo cognitivo es lo que se sabe. Lo que se sabe. No es sabiduría, es lo que se sabe, es el conocimiento. Es lo que significa facultades de conocimiento a una máquina. Entonces, ¿cómo funciona? Y sencillamente utilizando la mejor de las facultades cognitivas que tenemos, que se llama comparar. Comparar. Entonces, lo que hacen estas máquinas es comparar constantemente. Por ejemplo, comparan mi voz y la convierten en palabras. Comparan una imagen y la convierten en resultados de una búsqueda. Comparan lo que yo estoy escribiendo y habrá palabras que nunca he escrito y otras que sí. Habíamos hecho muchas semanas atrás el experimento con soteriológico. ¿Ve? Entonces, al inicio yo decía soteriológico y me ponía zoológico. ¿Por qué? Porque está comparando y dice, no, escuché muy rápido, no entendí y estoy comparando. Pero después de que me ha escuchado varias veces decir soteriológico, entonces dije, no, este es soteriológico, y lo pone ya directamente como un resultado. Es un regreso de la información. La inteligencia artificial nos va a adelantar tomar una decisión, porque nos va a devolver opciones. Esto quiero que lo tengamos bien claro. Voy a ponerlo en esta parte, porque es de momento lo que está ocurriendo. Ya sabemos que AI significa inteligencia artificial, me brinda opciones, no soluciones. Ese es el primer paso que hay que entender. La inteligencia artificial nos ofrece opciones, no soluciones. El lío que mucha gente se confunde es cuando solamente me ofrece una opción. Cuando me ofrece una opción, entonces yo me veo encerrado en convertirlo en una solución. ¿En qué se basa? Bueno, se va a basar en porcentajes. Y entonces, si yo pinto un techo que está muy herrumbrado, el 50% de las veces ese techo sigue herrumbrándose. Entonces, si yo le digo a una inteligencia artificial, voy a pintar un techo herrumbrado, entonces me va a dar diferentes opciones.
con esto, con esto, con esto, con esto. ¿Por qué? Porque hay un 50-50. Y yo lo pinto y no le puedo echar la culpa a la inteligencia artificial porque me está dando opciones. Yo fui el que escogí la opción. Yo fui el que por plata o por tiempo o por manera de pintarlo escogí de las opciones que me dio. Pero por ejemplo en medicina, si una persona tiene el apéndice reventado, le va a dar solo una opción. Operación. Le va a dar solo una opción. Y ese es el asunto que está ocurriendo actualmente. Las personas no entienden esto. Por eso incluso con inteligencia artificial, si solo te da una opción, uno puede hacer una referencia mayor y buscar más opciones. Ahorita hacemos un taller, lo acabo de hacer con el otro grupo, les confieso, porque están todavía adquiriendo la destreza del uso de las cámaras. Ya con ustedes ya pasamos de la etapa, y es localizar en internet por medio de la inteligencia artificial qué son estos objetos, o cuánto valen, o dónde los consigo, o cuál es la definición de ellos, o para qué sirven. O sea, vamos a forzar este bloque de la inteligencia artificial, pero antes de eso voy a explicar cómo funciona. Porque lo importante de entender la inteligencia artificial es qué es y luego cómo funciona. Ahora, recuerden que tenemos una palabra, voy a ponerla aquí, sí, es la que más podemos utilizar, interacción. La interacción es cuando dos entes, y ya casi definimos entes, esto parece una clase de filosofía, cuando dos entes entran en comunicación. Entonces hay una interacción. Ejemplo tecnológico: este ente llamado celular ha entrado en interacción con aquel Wi-Fi. Entonces están interactuando, están intercambiando información. Porque lo importante de la interacción es que hay un intercambio de algo. Pero cuando yo como persona interactúo con una máquina, la máquina tiene alguna manera de esperar que yo reaccione y le responda. El mejor de los ejemplos, un cajero automático. Un cajero automático es una máquina, una persona. Usted llega, ni te saluda. Ahí están las pantallitas, no sé qué. Usted pone la tarjeta, entra la tarjeta y empieza el proceso de interacción humano-máquina. Entonces, escribe su código, ¿cuál es la transacción? ¿Qué es lo que ya? Y usted está interactuando. No le está hablando, le está comunicando con sonidos que parecen la voz de alguien. La interacción humano-máquina, estamos muy acostumbrados cuando uno llamaba por teléfono a pedir la hora. Son las 21:34, ¿recuerdan? Claro, ahí viene la parte chistosa. Hubo gente que dice, gracias señora. No, no es una señora, es una grabación. Todavía existe, por cierto. Y es un programa chiquitito de informática con la voz de una secretaria del ICE. Pero usted está interactuando humano-máquina. Hay otra interacción, voy a ponerlo así como H-máquina. Hay interacciones máquina-máquina en la que el humano no participa. Esa interacción máquina-máquina se da, por ejemplo, en un automóvil de estos modernos. Un carro ahorita tiene 4 computadoras internas. 4 computadoras que se comunican entre ellas. Una computadora que está pendiente de los frenos y las llantas, otra computadora que es del encendido, otra computadora para las transmisiones automáticas, hola, no se preocupe, y otra computadora para el sistema eléctrico. Y se comunican entre ellas y el chofer ni se da cuenta. Es más, le sale en la pantalla, la llanta derecha está baja. Y uno, ¿y quién te contaba a ti que tengo la llanta derecha baja? Ya el sistema de suspensión
que es una computadora, le comunica a la computadora central para que me devuelva a mí en el dash, ahí en los controles, que tengo una llanta baja. Ojo, se están comunicando constantemente sin que yo tenga nada que ver, de máquina a máquina. Segundo ejemplo, voy al cajero y el cajero luego tiene una comunicación máquina a máquina con el banco. Porque este cajero dice, tengo a fulano aquí que quiere plata. ¿Qué plata? No, plata bien, tome listo, pum. Ahí va, chip. Máquina a máquina. Primero, son dos relaciones que hay, es humano-máquina, esa es una. Y luego hay máquina-máquina, exactamente. Humano-máquina, y luego toma la decisión de volverse máquina-máquina. Ajá, exactamente. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque resulta que hay algo importante y que vamos a tener que ponerle de alguna manera que se llama lenguaje natural. Y esto es lo que cambia todo respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es extremadamente rápida, muy inteligente, pero demasiado bruta. Es muy tonta. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser bruta o tonta? Porque únicamente me brinda las opciones de acuerdo a lo que haya aprendido. De acuerdo a lo que ha aprendido. Y entonces requiere de un proceso de comprender el entorno, comprender al usuario, y ahí es donde entra en juego el uso que se le da. Entonces, por eso, esto va en procesos. Recuerden que las computadoras todo lo trabajan por números, digámoslo así, por cifras. Entonces están acumulando, y luego va a jugarse el chance por porcentajes. Entonces, van por los porcentajes de efectividad. Si aquello es más efectivo, eso es lo que me va a proponer. A lo menos efectivo no lo propone, porque anda buscando que sea lo más eficaz posible. ¿Vamos bien? ¿Ya? Hago el paso y nos vamos al cafecito. La pregunta primero. ¿Quién maneja la No es quién, sino que son computadoras a las que se les programa algoritmos. Algoritmos son funciones de matemáticas que reciben una entrada, la procesan y devuelven un resultado. Entonces, si yo tengo un algoritmo de sumar personas que pasan por una barra de un autobús, entonces hago el programa y solamente va a contabilizar personas que pasan por ahí. Fantasmas no, solo personas. Ahora, ¿por qué le llaman fantasmas? Bueno, le llaman fantasmas a un bolso, a una escoba, a un paraguas. No, solo la sombra que ejerce una persona. ¿Ven? Entonces, eso es lo que contabiliza. Pero, y tiene una inteligencia artificial que va acumulando y manda por internet las cosas. Pero esa inteligencia artificial está limitada solo a eso. No va a poder cantarme una liberiana, porque no está diseñada para eso. ¿Ves? Pero si yo hago una inteligencia artificial que me componga música, entonces tengo que darle todas las funciones de la simbología musical, de las notas musicales, de los tonos de voz, de todo, y entonces ahora sí, con eso va a poder, me devuelve una canción, pero no va a poder contar gente pasando por las barras del bus. Ese es el momento en el que estamos ahorita. Las máquinas solo hacen una función o dos, y la inteligencia artificial es un programa dentro de una computadora, o dentro de un celular, o dentro de una tablet, no hay una persona involucrada, hay montones de personas involucradas, mejorándola, cambiándola, organizándola, y ahorita todos los países están bien complicados porque son muchas patentes, mucha gente que está involucrada y no quiere soltarla, ¿verdad? No quiere soltar la solución. Ahora, ¿es una herramienta? Sí, pero la herramienta de la inteligencia artificial está en proceso. Está en aumento. Hay cosas delicadas, sí, y hay cosas
un poquito feas de contar, que ahorita lo menciono, pero ahorita en el ejercicio aclaro cómo funciona. Hacemos el ejercicio para que vean que los resultados dependen de lo que ingrese al proceso. ¿Listo? Bueno, ya regresamos.